AD, ¿qué es eso del CVD? Si estás cansado de no entender de verdad qué aranceles estás pagando en tu declaración a la importación, te recomiendo que te quedes en este vídeo. Vamos a ver cómo funcionan los aranceles. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal ADN Logistics. En el vídeo de hoy vamos a entender lo que es el concepto de arancel, un gravamen fiscal que, dependiendo del Incoterm utilizado, normalmente el comprador, el importador, ha de asumir en la aduana de país de destino. Y es que las autoridades, en forma de delegación de la administración pública, tratan de controlar tanto las salidas como sobre todo las entradas que van a tener dentro de un territorio determinado. Y es que, según el interés propio de este territorio, de esta nación, de este país, es posible que ciertos productos tengan unas barreras al comercio internacional, barreras económicas por las que se favorezca el comercio del producto del territorio en concreto. Es decir, las administraciones están tratando de frenar la importación de determinados productos en favor de la economía nacional del territorio en el cual el comprador está haciendo la importación. Estas barreras al comercio internacional, en determinados casos, son conocidos como arancel. Vamos a ver cómo funcionan y qué tipos de aranceles nos encontramos hoy en día. En primer lugar, hay que comprender que la política arancelaria no depende única y exclusivamente de los gobernantes, de los responsables que tengamos en este momento dentro de España, sino que nuestra nación, como uno de los 28 Estados miembros de la Unión Económica Europea, cede parte de su soberanía a esta misma organización supranacional en la que se busca el bien común de todos estos Estados miembros. Y la política arancelaria es una parte de esta cesión de soberanía en la que desde Bruselas se decide qué aranceles se aplican a qué determinados productos según su origen y según la situación que tengamos en ese momento respecto a esa misma producción y fabricación dentro de los países de la Unión Económica Europea. Es decir, es una medida más bien proteccionista y una barrera al comercio internacional. Dentro de la Unión Económica Europea existen diferentes fases, en concreto 6 fases, por las que estos Estados miembros ceden parte de su soberanía. Actualmente nos encontramos en la fase número 5, en la que tenemos una libre circulación de personas, un libre tránsito de capitales y un libre movimiento de mercancías. Es por ello que ya hemos comentado anteriormente en otros vídeos que el movimiento de mercancías entre los Estados miembros no se conoce como exportación o importación, sino más bien como expedición o introducción de mercancías. ¿Por qué no nos encontramos en la fase número 6 en la integración total? Porque aún los Estados miembros tienen la capacidad de determinar ciertas políticas y medidas económicas. Véase, por ejemplo, el tipo de gravamen de impuesto de valor añadido, un gravamen del tipo indirecto que está afectando a la compra de productos en un determinado territorio nacional. Es por ello que el IVA es diferente en España en comparación con cualquier otro país del Estado miembro. Ahora bien, dicho esto, hay que comprender que este Tratado de Roma que encontramos en la diapositiva, firmado en el año 1957 por países como Alemania, Francia o Italia, trató de establecer unos mínimos por los que dentro de la Unión Económica Europea se favoreciese la integración de políticas entre Estados miembros, lo acabamos de explicar, las relaciones basadas en la zona de libre comercio, expedición e introducción sin aranceles entre los países y el compromiso activo en la liberación del comercio. Ahora bien, ¿cómo se lucha contra este proteccionismo causado en cierta medida por los aranceles? La Unión Económica Europea y otras muchas organizaciones firman lo que se conocen como TLC, Tratados de Libre Comercio. Tratados de libre comercio por los cuales se trata de favorecer la economía en ambos sentidos, en ambas direcciones, un acuerdo bilateral, como por ejemplo lo hemos comentado anteriormente en redes sociales, en vídeos de TikTok y en vídeos de Instagram, por los que la Unión Europea ha firmado acuerdos recientemente con Mercosur, con una gran cantidad de países de Latinoamérica. Eso es un tratado bilateral en ambas direcciones, o tenemos un tratado unilateral, porque por ejemplo la Unión Económica Europea trata de ayudar a 89-90 países en vías de desarrollo, países considerados subdesarrollados, a través del SPG, Sistema de Preferencias Generalizado. Anteriormente se utilizaba un certificado de origen forma A, mediante el cual las empresas exportadoras de países adheridos a este programa podían confirmar el origen de las mercancías, aunque actualmente se están implementando, como hemos comentado en anteriores vídeos, nuevas metodologías como el exportador autorizado o el sistema REX. En resumen, estos tratados de libre comercio tratan de luchar contra el proteccionismo y favorecer el aperturismo económico. Ahora bien, dentro de la Unión Económica Europea
el arancel aduanero que se establece desde Bruselas será aplicable a todos los países del Estado miembro. Y esto aparecerá publicado en el reglamento de la Comunidad Económica Europea. Reglamento que, una vez publicado en el Diario Oficial, todos los países habrán de cumplir y que estará amparado siempre en el Código Aduanero de la Unión. Como curiosidad y dato importante, cuando se establece una política arancelaria respecto a un producto en concreto, del 100% del arancel recaudado, el 75% va destinado a fondos europeos. De cada 10 euros, 7,5 euros van a lo que sería la Unión Europea y 2,5 euros al país en cuestión donde se está realizando esa entrada efectiva y ese despacho a consumo o despacho a libre práctica cuando se paga el arancel. En este caso, en España, serían 2,5 euros por cada 10 euros que se están generando de recaudación. Vamos a la practicidad. ¿Qué tipos de aranceles nos encontramos? Vamos a suponer un caso práctico en el que se realiza una importación de azulejos desde la India a España, una operativa en la que el valor en aduana CIF, Cost, Insurance and Freight, es de 20.000 euros. La mercancía tiene un valor en aduana teniendo en cuenta el flete, el seguro y el coste total de 20.000 euros y el peso total de la mercancía es de 20 toneladas. ¿Qué aranceles existen? En primer lugar, el arancel ad valorem, arancel que grava porcentualmente la entrada de la mercancía respecto al valor que tenemos en aduana. Teniendo en cuenta que el valor declarado en aduana es de 20.000 euros y que el arancel ad valorem tiene un caso de 10% de gravamen, el 10% de 20.000 son 2.000 euros de arancel que habría que aplicar. Ahora bien, ¿y si nos vamos a un arancel específico? Los aranceles específicos lo que están gravando es por unidad, por metro o por peso la entrada de ese producto. Supongamos que se está gravando por peso, por tonelada importada a 50 euros. Pues si tenemos un peso de 20 toneladas, a 50 euros la tonelada encontraríamos 1.000 euros de gravamen específico. Y si nos encontramos un arancel del tipo mixto, un ad valorem del 8% y un específico de 30 euros por tonelada importada, vamos a separar los cálculos. 20.000 euros por el 8% más 20 toneladas por 30 euros son 1.600 euros más 600 euros. Es decir, un total de arancel mixto de 2.200 euros. Pero no es el único que nos encontramos, y es que la cuarta y última forma de cálculo se basa en el arancel compuesto. Establezcamos un 5% de arancel ad valorem y un mínimo de 1.200 euros. Es decir, estamos funcionando con rangos mínimos y en otros casos pueden haber también rangos máximos. Ese arancel del 5% ad valorem ya sabemos cómo calcularlo, es como el primer caso. 20.000 por su 5% son 1.000 euros. Ahora bien, si el mínimo establecido por normativa para ese producto en ese momento es de 1.200 euros, tenemos que ir a morir a ese 1.200. Es decir, el arancel mínimo compuesto va a ser de 1.200 euros porque así lo marca la normativa. Ahora, ¿qué conceptos efectivamente se están cobrando en una declaración a la importación? Aparte de los aranceles, de los derechos convencionales, encontramos otros tipos de derechos. Por ejemplo, un derecho antidumping. ¿Esto en qué consiste? Cuando hay determinados productos que son introducidos dentro de un mercado, dentro de la Unión Económica Europea, a un coste muy reducido en comparación con los precios que encontramos dentro de ese mismo mercado, o a un coste incluso por debajo del precio de fabricación, encontramos un problema en el que puede que esa industria se vea gravemente afectada por la desaparición de la competencia. Es posible que esta nueva entrada dentro del mercado elimine la competencia porque los consumidores vean su oferta súper atractiva y con el paso del tiempo consiga un monopolio que afectaría gravemente al poder de compra del consumidor, pudiendo luego llegar a subir los precios y subir los márgenes de manera exageradamente notoria. Con lo cual, aquí en la entrada de ese producto dentro de la Unión Europea, en la importación, la aduana establece un derecho antidumping por tal de salvaguardar los intereses de los competidores europeos y que ese producto no destroce el mercado que tenemos actualmente. Pero no son los únicos, también encontramos los derechos compensatorios. ¿Esto qué significa? Significa que cuando la Unión Económica Europea detecta que un producto en cuestión ha recibido ayudas, restituciones, cualquier tipo de apoyo económico por parte de la administración del gobierno del país de origen, esa ayuda, ese sustento ha de ser compensado en la declaración a la importación, porque si no estaría compitiendo de manera injusta con el resto de productores que tengamos dentro de los países de la Unión Económica Europea. Además, encontramos también los derechos provisionales de salvaguardia. Esto significa que cuando la administración detecta que de manera reiterada durante un periodo de tiempo
están aumentando de manera considerable las importaciones de un producto, sí, efectivamente, de un producto en concreto, hay que tratar de poner un derecho por tal de seguir salvaguardando los intereses de los productores dentro de la Unión Económica Europea. Ahora bien, si ese periodo de tiempo, normalmente 1 año o 2 años, empieza a ser mucho más longevo, ese derecho compensatorio ya no será provisional, sino que pasará a ser definitivo, sino que pasará a ser confirmado a lo largo del tiempo. Esa es la principal diferencia. Y estos son los tipos de aranceles que salen un poco de lo común. Ahora bien, ¿de dónde he podido extraer yo toda esta información? En primer lugar, del libro Gestión Administrativa del Comercio Internacional, libro de texto en el que me apoyé en el curso 2019-2020, primer año del ciclo superior de Comercio Internacional, elaborado por los autores que se pueden ver en pantalla. Y en segundo lugar, viendo el contenido de Fernando Navas Oñate, de Aduana Profesional, un gran divulgador de contenido en el cual me apoyo constantemente por tal de seguir mejorando. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de ayuda. Si es así, deja un buen like, os leo los comentarios, cualquier sugerencia como siempre es aceptada y es valorada. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.